De hecho, es un invitado que ya en su momento hemos trabajado con él. Es un invitado que yo particularmente lo conocí hace un poco más de un año. Me certifiqué en el centro de imagen que él tiene, ahí les di una pista. Y esta persona le tengo un alto aprecio. De hecho, también participó con nosotros en Grupo Ascender en un evento corporativo que hicimos, un evento abierto que se enfocaba en poder desarrollar esas habilidades del servicio al cliente, en la excelencia del cliente, para generar experiencias bajo la metodología Disney. Esta persona que les voy a presentar es un empresario mexicano, tiene sus conocimientos también en la industria de la imagen personal y profesional. Estudió en una academia muy reconocida de imagen pública, donde se certificó en esta rama. Y adicional también vamos a conversar un poco de su otra línea de negocios que tiene, que son los restaurantes. Entonces, démosles la bienvenida. Héctor, por favor, nos pones en pantalla a Víctor Vázquez Mezquita. Tenemos aquí a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Hola Lore, bien, bien, muchísimas gracias. Un gusto de poder estar aquí contigo y bueno, pues poder hablar un poquito, ¿no? Más a modo de un conversatorio y Sí. poder hablar un poco pues sobre pues lo que nos ha afectado, ¿no? Todos estos meses complicados para todo el mundo, pero bueno, a final de cuentas con la intención siempre de salir adelante, ¿no? De cierta manera y bueno, pues de siempre tomar ahí el frente y bueno, y ver de qué manera podremos salir adelante. Así es que yo un gusto enorme, enorme de poder de nuevo estar aquí contigo, de poderte saludar y bueno, pues también a toda la gente que nos sigue hasta Ecuador, pues bueno, un fuerte saludo. Muchísimas gracias, bienvenido a este espacio. Y bueno, ¿cómo está la situación en México? Bueno, cuéntanos un poquito, porque en México han pasado varias cosas. De hecho, cuando pasó lo de la noticia del terremoto, por ahí te escribí, Vic, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal la familia? ¿Cómo les afectó todo eso? Cuéntanos un poquito para ir abriendo camino por esa parte. Sí, pues bueno, a final de cuentas, pues bueno, parte de lo que hemos estado viviendo ahorita como pandemia, pues ya nosotros llevamos casi, ¿qué serán? Pues casi 3 meses, un poquito más en el tema del confinamiento. Nosotros aquí ahorita estamos con el pico más alto, aquí en donde yo vivo, que es en Toluca, es muy cerca de la Ciudad de México. Y Okay. nosotros entramos muy tarde con este tema del confinamiento. No, no, no es que hayamos entrado tarde, sino más bien nos anticiparon con mucho tiempo antes. Y Okay. eso hace a final de cuentas que en el rubro económico, pues las afectaciones hoy en día pues sean bastante, bastante complicadas. Sí, de hecho, apenas la semana pasada, aquí en el centro del país, empezaron a activarse ya pues, todo lo que serían los negocios y complicado porque se activan los negocios justamente ahorita cuando estamos en semáforo rojo, cuando más contagios hay. Pero, pues bueno, pues aún así la gente ahorita, pues de cierto modo ya se ha cuidado más, ya tiene ciertas reservas, pero pues la idea es de empezar pues de nuevo, ¿no? Y de seguir adelante pues con todo lo que se ha dejado hacer en estos meses. Pues en efecto, y es parte de eso lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Nuestro tema de hoy es tiempo de crisis, tiempo de renovación en los negocios. ¿Y por qué lo englobamos así en esta parte de los negocios, Víctor? Porque tienes dos líneas de negocios, las cuales nos vas a empezar a contar un poco más al respecto. Ahora, veamos en una de esas líneas de negocios cómo fue la afectación en este momento que estamos pasando. Tú bien has dicho que todavía están en semáforo en rojo, sin embargo, se han abierto un poco por ahí las posibilidades para empezar a reactivar la economía del país. ¿Cómo ha sido esta transición? ¿Cómo fue desde antes? ¿Y cómo ahora entonces están ustedes tomando qué consideraciones para ya empezar otra vez a surgir? Sí, por supuesto, Lore. Pues bueno, de hecho nosotros ya igual cuando veíamos, ¿no? Se empezaba a hablar mucho de lo que estaba por venir, que bueno, por supuesto en todo momento sigue siendo incierto, incluso ahora, sí que no sabemos muy bien todavía cómo se vaya a manifestar esta situación, pero pues bueno, más o menos por ahí a mediados de marzo ya podíamos darnos una idea de lo que estaba pasando, pues principalmente en otros países. Ustedes, bueno, pues más que nada en Guayaquil, pues bueno, lo tuvieron también de manera primaria aquí en el continente y nosotros tuvimos como que más oportunidad también para podernos preparar de cierta manera a lo que se venía. Y en ese momento, pues bueno, también la idea de empezar a modificar ciertos hábitos o ciertas costumbres que en los negocios, pues bueno, estabas acostumbrado
y que de cierto modo, pues también con el inicio de año, que se vislumbraba que era un año bastante bueno, o bueno, así lo sentíamos dentro de los negocios aquí en México. El año pasado fue un poco complicado porque hubo cambio de gobierno, pero ahorita este año pues arrancaba bastante, bastante bien. Y bueno, desafortunadamente pues se vino esta situación. Pero yo mucho también de lo que puedo valorar de esto es que en realidad esta cuestión de la crisis y de esta pandemia, pues mucho de lo que hace es tratarte como que de hacer que despiertes como tal de ese conformismo de cierta manera para Ujú. tratar de dejar de hacer lo que estabas haciendo y reformarte, replantearte, pues, en muchos aspectos, Lore, no nada más es en la parte de los negocios, sino también de manera personal, ¿sí? Y de qué manera empezarte a activar y ver que efectivamente viene una temporada difícil y de verdad sumamente incierta. Así es que es momento, pues, también para ver qué posibilidades, qué cambios tendríamos que empezar a hacer. En el tema de la consultoría de imagen, pues, bueno, era, pues, también, un tanto, eh, rápido también la manera en cómo tenía uno que actuar, empezar a innovar, que bueno, este tipo de actividades, por supuesto, por Zoom y las certificaciones en línea, pues, ya la veníamos manejando, pero ahora, pues bueno, pues también se cortaba, pues todo lo que las planeaciones que había en los próximos meses y ahora pues tendríamos que reformarlo. Temas, por ejemplo, educativos, pues bueno, creo que todos lo sabemos, fue también un parteaguas este momento, el ahora cómo se tiene que cambiar toda la mecánica en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poderlo innovar ahora a estas tecnologías que tenemos. Y bueno, y tenerte que adaptar también, no puedes darte una clase o un taller a lo mejor de unas 4 o 5 horas, porque, pues, la verdad, pues, la gente, pues, no aguanta. Entonces, hay que, pues, a final de cuentas, tenerse que adaptar a estas necesidades y, pues, bueno, con la idea de empezar a hacer cosas diferentes de las que estabas habituado a hacer. ¿Cómo han sido, por ejemplo, los talleres que tú has estado impartiendo ahora? Porque para que de repente la gente pueda entender cuando hablamos del tema del centro de imagen, la gente entienda que es un centro de capacitación que se enfoca a poder sacar todas esas habilidades de cómo comunicar con tu imagen física, tu imagen personal, tu imagen profesional, ¿cierto? Ahora que hay cosas que a través por ejemplo, cuando hablamos de la imagen personal, se habla de colorimetría, que es algo que se trabaja mucho con las telas. ¿Cómo has logrado innovar en esa parte que de repente hay cosas que no se pueden hacer online? ¿Cómo las has Sí. estado haciendo para que quienes se dedican también a esta misma industria de la imagen personal, hablando de ese campo primero, cómo lo podrían hacer también y cómo lo podrían adaptar a esta situación? Sí, por supuesto que es a lo que me refiero, que tú tienes que replantear, al final de cuentas, toda la manera en cómo lo tú tienes que hacer. Y específicamente en este tema del color, es una actividad para los que tal vez no conocen un tanto de la consultoría de imagen. El análisis personal del color es una de las actividades más, recurrentes para un profesional de la imagen, que a final de cuentas es el poderle recomendar a un cliente cuáles son esos colores que mejor le quedan según sus características físicas. Pero bueno, pues es una actividad que tienes que hacer pues, de manera presencial, incluso pues, donde la proxemia pues, es mínima porque tienes que estar haciendo juego de telas y justamente ver el efecto que hace un color en el rostro o en los ojos de la persona. Así es que, por ejemplo, en el centro de imagen que estamos certificando también a consultores, en el tema del color, pues tienes que cambiar a final de cuentas la manera en cómo lo haces. No puedes tener esta parte física, pero sí, de cierto modo, el tratar de que ellos también por sus propios medios empiecen a ser mucho más críticos, más observadores también, cambiarle la perspectiva de cómo pueden ellos identificar el tema del color, pero pues bueno, también ideando o viendo la manera en cómo poderlo hacer más ilustrativo también para ellos. Ahorita pues se pierde esta parte del tocar a las personas en esta actividad, pero sí por el otro lado pues tratamos de reforzar muchísimo más el conocimiento para que ellos puedan estar completamente seguros de los resultados que le pueden ofrecer a un cliente. Así es que por un lado sacrificas de cierto modo la práctica, aún así se desarrollan las habilidades, pero por el otro lado pues también buscas el que puedan tener mayor conocimiento y el que también ellos ahora estén capacitados para poder dar un análisis de manera virtual, ¿sí? Ya hay algunas plantillas que se utilizan para poder simular lo que serían estos drapeados o estas telas de manera virtual ahora para que tú lo puedas hacer desde esta óptica por medio de algún webinar o alguna capacitación o consultoría uno a uno, ¿sí? Utilizando pues la tecnología. Víctor, cuéntanos de esta industria de la imagen, ¿cómo llegaste a este mundo?
¿Qué te llamó la atención para especializarte en esto? Sí, bueno, pues yo aquí justamente aquí en Toluca, donde yo vivo, Lore, pues bueno, yo ya tengo, ¿qué serán? Casi 13, 14 años que me dedico a esto de la imagen. Hace 13 o 14 años era de verdad bastante complicado el que alguien aquí en mi ciudad pudiera contratar este tipo de servicios. Cuando yo lo vendía, por supuesto, mucha gente quería o se entusiasmaba por lo que yo les contaba, ¿sí? Profesional que generaba estrategias de percepción por medio de apariencia o estrategias de comunicación tanto verbal y no verbal, y a toda la gente le fascinaba. Ya sabes, cuando les dices que eres consultor o asesor de imagen, la gente hasta como que cambia un poco sus posturas, ¿no? Porque sienten que son criticados por ti, de una manera profesional, por supuesto. Pero bueno, hace 13, 14 años, pues la gente como que quería, ¿no? Poder contratar este tipo de servicios, pero a final de cuentas nadie lo quería pagar. Estoy hablando de 14 años. La gente todavía le costaba, aún así todavía mucho que otro, le cuesta mucho trabajo el poder pagar los intangibles, ¿sí? Nosotros vendemos intangibles y de repente a la gente como que le costaba un poco de trabajo. Así es que, pues a final de cuentas, parte de todo este aprendizaje que he tenido, no nada más en la consultoría de imagen, sino también en los negocios que tengo, es que necesitas ser muy paciente también. Si realmente estás tú convencido en algo, necesitas ser muy paciente y ser perseverante. Y a final de cuentas, poco a poco, se te van a ir abriendo los caminos. Y sí, créeme que tuve que ser muy paciente para poder llegar, pues bueno, ahora en donde estoy, ya pues mucho más reconocido por estos temas, pues ya no nada más ahora aquí en mi ciudad, sino también por la manera en cómo también podemos exponer este tema en México como tal y bueno, pues también en otros países como Centro y Sudamérica. Así es que, pues bueno, pues mucha perseverancia. Pero ¿de dónde me nació tal cual todo esto? Pues bueno, yo creo que desde niño es donde me empezó a gustar mucho esta parte. Te comento algo que muy poca gente sabe. Mi abuelo era un comerciante de la ciudad de aquí de Toluca y él tenía un negocio en el cual él vendía ropa para caballero y él vestía pues toda la sociedad de Toluca pues hace muchísimos años y yo siempre lo acompañaba a trabajar en mis vacaciones y tenía más o menos 7, 8 años y desde ahí a mí me gustaba mucho la manera en cómo me involucraba en el tema de los trajes, las camisas, las corbatas, y no nada más eso, sino también en la manera, en cómo mi abuelo le vendía a sus amigos, que fue algo que a mí también, pues, me llamaba mucho la atención. Que bueno, claro, ahora, pues, ya viendo la perspectiva, pues, bueno, resulta ser que no eran sus amigos, sino eran sus clientes, pero yo siempre veía la manera en cómo él, con toda esta empatía que generaba con ellos, pues bueno, llegaba, pues por supuesto, a vender pues de manera recurrente con muchas personas. Y eso fue, pues por supuesto, de mucha enseñanza, que a mí me dejó, pues bueno, dos aspectos. El primero, el relacionarme con todas estas cuestiones de apariencia, y me refiero a la cuestión de la vestimenta, por supuesto, pero también al tema, pues, del servicio al cliente, ¿no? Que hoy es parte de lo que también me dedico, como una de las ramas fuertes del centro de imagen, el que hoy en día, pues, tenemos que empezar a brindar, un servicio, pues, diferente, ¿no? Y ahí es, pues, donde me nace justamente todo este tipo de sensaciones de querer, más adelante trabajar en estos temas, que claro, cuando yo, veía más o menos que quería yo trabajar en esto, pues, no lo había como tal, no se hablaba de la imagen. Si acaso lo que llegaba más o menos eran tal vez estrategias de relaciones públicas o de comunicación no verbal, pero tal cual la imagen en ese tiempo, pues todavía, por supuesto, hace 13 o 14 años todavía no estaba tan fuerte como lo está ahora. Así es que, pues bueno, de una manera muy simple ese fue el camino que fui siguiendo y que, pues bueno, pues hoy en día es parte pues de lo que me dedico como actividad profesional. Ok, lo hiciste parte de tu negocio, ya más formalizado, ¿no? Mucho más allá aparte de ser consultor, también tener tu propia empresa en donde empiezas a formar a personas en la profesión de la imagen. Sí, 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 es correcto. Comentabas también entonces ahora acerca de que también te especializaste en servicio al cliente. ¿Esa la considerarías tú como otra de tus líneas de negocio o cómo lo consideras? Bueno, a pesar de que este tipo de servicios los ofrezco también por el centro de imagen, en el centro de imagen como tal, pues bueno, nos dedicamos mucho a generar percepciones como tal. Y el tema también del servicio al cliente, pues lo podemos manejar en el ámbito corporativo, en el ámbito empresarial, de cómo poder hacer que las empresas puedan cambiar de cierta manera los hábitos en la cual se dirigen hacia sus clientes.
Y bueno, y desde esa perspectiva, pues es justamente ahora la manera en cómo me dedico pues también a dar capacitaciones in company o a dar también asesorías o consultorías en que puedan ellos, repito, cambiar todos estos hábitos en temas del servicio al cliente, ¿sí? Y bueno, y yo pienso que también hoy en día, por toda esta situación que hemos estado viviendo, el tema del servicio al cliente, pues la verdad es algo necesario, yo creo que para todos. Y de cierto modo también cuando veía yo que venía toda esta pandemia también con una afectación económica fuerte, dentro del centro de imagen también lo que pensé es, eso es de repente como que ideas que te van saliendo. Seguramente a muchos de los que nos escuchan así lo vivimos hace unos meses de días o semanas tal vez de no dormir, de pensar en qué va a pasar en tu negocio, si estarás haciendo las cosas correctas o no. Y de verdad, pues repito, con temporadas pues muy, muy inciertas. Así es que, pues bueno, dentro de esas noches, pues también de no dormir, el tratar de estructurar de cierta manera nuevos talleres enfocados al tema del servicio al cliente. Y ahorita pues es la línea que me he estado ahorita manejando, el cómo poder ofrecer un servicio, una experiencia al cliente en esta etapa post-COVID, ¿no? Porque también tiene que ser algo muy importante. Si hablamos también que hoy en día parte de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia es sin lugar a dudas que hoy en día tenemos que hacer un trato mucho más humano también en nuestro servicio y el que nosotros nos tengamos que involucrar de una manera pues mucho más cercana con las personas, con la intención pues, de poder generar una conexión emocional con ellos. ¿Sí? Y así es justamente como arranco ahora mis talleres, en hacer ver qué es lo que ahora busca la gente después de esta pandemia, ¿sí? Que busca también, en lugar de tener una experiencia sensorial, pues mucho lo que busca la gente hoy en día es una experiencia en cuanto al cuidado. Es decir, que cuando yo voy a tu negocio, pues tú me tengas que brindar una experiencia que yo me sienta cuidado, que no me voy a contagiar ahí. Así es que eso es lo primeritito que hoy piensan las personas. Más adelante, después dentro de ese camino, de ese customer journey que conocemos, pues más adelante pues la gente ya se empieza a vivir ahora sí las experiencias que tú como negocio les puedas ofrecer. Sí, así es que esa es la manera en cómo le he ido cambiando la perspectiva, en este caso el centro de imagen. ¿Cuáles serían, Víctor, aquellas claves o aquellos factores que te han servido a ti para poder salir adelante en una situación de crisis como esta? Pues, de una manera muy directa, Lore, y eso lo he visto también en mi negocio de restaurantes o en el centro de imagen, es el que a final de cuentas por esta crisis, nos tenemos en realidad que anticipar también a las necesidades que vamos a tener más adelante. Es decir, el que tú te anticipes cuáles van a ser las necesidades que tu perfil o tu target va a tener para que de esa manera tú les puedas vender de una manera mucho más efectiva, ¿sí? Pero este tipo de acciones, pues se tiene que hacer de una manera muy rápida, ¿sí? Porque si no, pues bueno, vemos que también el tiempo se pasa demasiado rápido. Así es que ver esta posibilidad de poder actuar de una manera inmediata, ¿sí? Para poder empezar a anticipar a estas necesidades que, pues bueno, está por vivir el público con el cual tú regularmente te manejabas, ¿no? Ok, entonces uno de esos factores serían como poder prever aquellas necesidades del cliente, como investigar qué es lo que necesita ahora. ¿Qué otro factor sería? Otro factor podría ser el empezar a tomar iniciativas de una manera muy pronta, muy rápida, ¿sí? Es a lo que me refería hace un momento. Hoy en día, pues, al final de cuentas, todo esto es incierto, nada está escrito. El día de mañana puede haber un rebrote, que esperemos que no, por supuesto, ¿sí? Pero tenemos que actuar de manera inmediata y ahorita acciones a largo plazo, por supuesto que no nos pueden funcionar. Ahorita tenemos que trabajar a corto y mediano plazo. Otro aspecto también es que ahora, creo que todos lo sabemos, tenemos que trabajar el triple de lo que regularmente veníamos haciendo para poder ganar tal vez la mitad de lo que estábamos acostumbrados a obtener. No sé si allá en Ecuador sea lo mismo, pero aquí con muchos colegas, muchos empresarios también, estamos como que en ese mismo sentir. Sí, claro, te necesitas trabajar muchísimo más. De hecho, creo que ahora en casa trabajamos muchísimo más, ¿sí? De lo Sí. que regularmente estaríamos habituados a hacer en nuestra oficina, sin considerar el transporte ni el tiempo que te llevas. Sí, ahora pues trabajamos mucho, mucho más. Y de esa manera estamos trabajando más, pero también a modo de una retribución económica. Ahorita pues no tampoco lo estamos obteniendo de la misma manera.
Por eso consideramos que tal vez tienes que trabajar 3 veces más para obtener, pues, casi la mitad de lo que veníamos haciendo por ahí de enero, febrero. Sí. Claro, Víctor, y en la fecha actual, ¿es rentable este negocio de dedicarse a la capacitación, de ser instructor? ¿Qué tan rentable puede ser para las personas que de repente digan, yo quiero también incursionar en los negocios de capacitación? Quiero incursionar para ser capacitador, para ser instructor y formar personas. ¿Qué tan rentable puede ser eso ahora? Yo pienso, Lore, que más que nada ahorita es cuando más fuerza también le hemos podido dar, porque también existe ahora esta apertura o este catálogo tan amplio por medio también de la tecnología. Antes lo teníamos muy restringido o muy limitado también por regiones, pero ahora pues toda esta facilidad que tenemos de poder hacer charlas, webinars, conferencias, talleres por medio de una plataforma como Zoom o como cualquier otra, pues te facilita, por supuesto, a poder brindar tus servicios a un mercado global realmente, ¿no? Que eso también es algo que hemos estado haciendo ahora, ¿sí? El que ahora, pues bueno, pueda yo brindar incluso esta misma plática contigo, ¿sí? O a lo mejor idealizar algunos talleres o algo donde ya físicamente no tengamos que estar, ¿sí? Así es que en el tema de educación o en el tema educativo también se tuvo que reformar, pues, de una manera muy, muy, muy rápida, ¿sí? Pero a final de cuentas resulta ser la misma esencia, el mismo aprendizaje que estaremos buscando también compartir con la gente que nos escucha, ¿sí? Bueno, yo que me dedico todos los días casi a dar algún tipo de charla o algún tipo de curso, yo igual me meto como si estuviera hablando tú a tú con las personas y yo lo sigo sintiendo como ese trato muy cercano, ¿sí? A la hora de también poder generar esta empatía, generar también preguntas y hacerlo interactivo, eso es lo que realmente a mí me gusta. Por eso no me gusta hacer a veces grupos tan grandes, ¿sí? El tener grupos limitados para que también puedas fomentar también el intercambio de información. Aparte también, creo que en la industria de la educación es algo que se puede manejar de esta forma, vía online, se puede manejar de la manera presencial, y es algo que creo que en el tiempo va a perdurar, al menos no sé si decirlo eternamente, pero sí por mucho tiempo, porque siempre existen cosas que se van reinventando, se van renovando, tienes que actualizarte, tal vez estudiaste hace 2 años atrás, 3 años atrás, y siempre necesitamos un refresh de muchas cosas, no darnos un F5, como yo digo, y empezar como que a actualizarnos, ¿para qué? Para que tú como formador también puedas también capacitar a otros y brindar información que sea de primera mano e información real, a la fecha, o sea, el día de hoy, que te va a servir hoy, no aquellas enseñanzas que de repente recibimos en la universidad y vamos a replicar lo que ya están obsoletas. Entonces, la educación yo creo que es una industria bastante rentable porque es muy diversa, puede abarcar muchos campos y tiene la facilidad también de poder conectar con las personas, no solamente en lo presencial, que yo soy amante de las charlas presenciales, yo soy mucho de contacto físico y tú me conoces, creo que soy muy entregada a la gente y pues yo creo que a veces eso hace que nos cueste un poquito, a mí me costó al inicio un poquito adaptarme a esta metodología, pero vamos adelante y ahí vamos a ir entrando en terreno en este campo virtual. Y creo que hay campo en las dos formas. Ahora, cuando ya regresemos a la normalidad de volver a lo presencial, tengo por seguro que lo virtual va a tener un gran peso ahora, que ya lo tenía antes, pero ahora como que ha tomado mucho más fuerza. Pero pienso yo que inclusive hasta a nivel corporativo las empresas van a decir, o dentro de las propuestas pueden estar X porcentaje presencial, X porcentaje virtual. Pueden darse dentro de las propuestas también. Sí, por supuesto. No, toda esta parte educativa también, pues bueno, va a cambiar radicalmente, pero yo también lo veo y lo celebro como tal, porque es una buena oportunidad también a nosotros que nos dedicamos a esta cuestión de la educación y a la capacitación empresarial, el que ahora tenemos nuevas formas para poderlo hacer y que esto también resulta ser muy atractivo también para las empresas, porque también en cuestión económica resulta ser más rentable. Sí, así es que, pues yo también lo veo como una buena área de oportunidad. Sí, sí, efectivamente, falta ese toque o ese trato humano, ¿no? Pero, o ese toque, ¿no? Como tal físico, pero yo pienso que también, o yo desde la manera en cómo lo veo, yo ahora, por supuesto, me voy a enfocar más también a esta parte digital de poder dar, pues también mis capacitaciones en línea, pero también cuando lo haga de manera presencial lo voy a manejar a modo de un híbrido también.
¿sí? Ahora el enfoque sí pienso yo hacerlo pues mucho más online, sin lugar a dudas. Se vuelve más flexible, ¿no? Y eso es lo enriquecedor de esto. Vayámonos ahora a la industria de los restaurantes. Ya le dimos cabida a la parte de la educación, que es uno de los negocios que tú manejas, que es el Centro de Imagen y Percepción. Vayamos ahora a la industria de los restaurantes, de la comida, que yo creo que puede ser el que mayor afectación pudo tener si es que no se adaptó a la situación. ¿Por qué? Porque de repente habrán restaurantes que era fácil así adaptarse a los delivery y empezar a hacer entregas a domicilio, que fue los que, o sea, ya aquellos deliveries de marcas reconocidas tuvieron alta competencia porque los demás restaurantes o de comida rápida empezaron ya también a hacer lo mismo. Entonces ya no es que tú llamabas ahí a alguna app o pedías algo a domicilio específico con algún proveedor, no, sino que los propios restaurantes empezaron a acoplarse. ¿Cómo fue en tu caso, Vic? ¿Cómo fue con el restaurante? Y de repente cuéntanos un poquito el nombre, cuéntanos de qué especialidad tiene para en función a eso ir viendo entonces cómo tú pudiste reinventar esta situación para adaptarte al medio. Sí, 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 Lore, pues bueno, de hecho te comento, muy poca gente sabe porque que también después de esta cuestión de temas de imagen, pues también me dedico a otros temas, también para poder diversificar de cierto modo mis ingresos, pues me dedico también a esta cuestión de los restaurantes. Curioso, primero empecé a activarme económicamente con temas de imagen y posteriormente me empecé a meter un poco más simplemente por una cuestión de inversión con un par de socios en temas de restaurante. Yo contaba con un lugar bastante bonito en el centro de la ciudad, un espacio físico, y de ahí, pues bueno, me junté con un primo para ver pues, qué podíamos hacer y pensamos que un restaurante podría ser una buena opción y después nos asociamos con otro tercer amigo que él ya tenía restaurantes en ese momento, entonces nos juntamos y la verdad hicimos una muy buena mancuerna y eso te estoy hablando de hace casi 10 años que empezamos con esos negocios. Y hoy en día, pues bueno, ya nuestra marca como tal ya es una cadena en la ciudad de Toluca. Tenemos 3 tiendas, 3 unidades de negocio y, pues bueno, de cierto modo, pues bueno, pues también, pues bueno, gozado o gozando, pues de una muy buena reputación, ¿no? Que es parte también de lo que nos ha caracterizado. Al igual también que lo que te comentaba hace un momento con el tema de la imagen, con este negocio también de restaurantes también necesitas mucha, pero mucha paciencia. Y siento que también como una fórmula de éxito es mucho de lo que hemos tenido en este negocio que se llama Bistromecha, el poder ser pacientes también, el tratar de ver que efectivamente tu negocio está echado a andar, pero también la manera en cómo tú tengas que tener esa visión también para seguir reinvirtiendo pues todo lo que está llegando, es decir, pues no disponer, por supuesto. Y eso es algo que también, pues bueno, junto con mis socios hemos también llegado a ese acuerdo de poder ser pues un negocio que también tuviera vida pues para mucho tiempo. Y ahora que nos cayó esta situación de la pandemia, pues fue algo tremendamente difícil porque nos paró en seco, ¿sí? El giro restaurantero, pues bueno, es una de las actividades más fuertes también aquí en México, que bueno, casi es en todo el mundo, pero también de las que se tuvieron que frenar al principio. Sí. Así es que ya más o menos veíamos también qué es lo que venía. Veníamos después, pues también de un diciembre muy bueno, de enero, pues también, pues de los mejores eneros que se ha tenido, y después, pues bueno, una baja, pues bastante, bastante fuerte, pues viendo lo que venía. Entonces, aquí voy a empezar a tomar acciones de una manera muy rápida y empezar a ver, pues, qué es lo que tendríamos que empezar a hacer. Y aquí, pues bueno, empezar a tomar decisiones, decisiones que pueden ser de verdad bastante complicadas y bastante fuertes, porque dada la situación, pues, por ejemplo, en este negocio manejábamos una plantilla de casi 70 personas y, pues bueno, ver de cierta manera cómo tratar de reestructurar también el negocio, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, es una acción, pues, también demasiado triste de ver cómo tienes que cerrar por un momento las puertas de tu negocio y también, pues, ser conscientes de que no puedes tú seguir con la misma plantilla de la que tenías anteriormente. Entonces, eso, pues, como primer paso de lo más doloroso, ¿no? Una vez que pasó esto, ¿qué fue lo primero que hicieron? Tus socios, ¿tú qué decisión
en la que ustedes ya con cabeza fría, pensando en el ahora y en el después también, ¿cuál fue la primera decisión que ustedes como socios decidieron hacer más bien en ese momento con el restaurante? Pues estás hablando acerca de la cantidad de personas que trabajan allí, pero también es empezar a ver la rentabilidad de la empresa, ¿no? Ver si vas a desvincular personas implica también un gasto adicional. O sea, ¿cómo lo vieron ustedes allí para tomar esas decisiones? Mira, la primera actividad o la primera acción que hicimos, por supuesto, fue juntarnos los socios y, Ujú. pues, bueno, pues ver justamente el panorama. Y creo que, bueno, hoy fue demasiado claro para los 3, ¿sí? Pues la idea, por supuesto, era no cerrar el negocio, ¿sí? Claro. Tanto trabajo nos ha costado desde hace 10 años, mucho esfuerzo, mucho tiempo como para que se nos fuera de las manos en tan pronto. Entonces, una firme decisión, pues, de aguantar hasta donde se pueda, pero por supuesto que no cerrarlo. Eso fue lo primero que nosotros visualizamos. Y posteriormente también es empezar a tomar acciones de ver justamente la rentabilidad que tendremos como negocio. Quisimos a un principio tratar de manejar también la experiencia de reparto a domicilio, pero tal cual, bueno, tú conoces el restaurante, es un restaurante tipo bistró de comida internacional en el cual pues nos enfocamos mucho también en la parte de los detalles también en cada una de las personas que nos visitan. Y justamente este tema del delivery para nosotros no nos estaba funcionando, pues también por la magnitud del espacio y también no resultaba ser rentable para nosotros. Así es que también si no brindábamos una experiencia de lo cual nuestros invitados estaban acostumbrados, pues decidimos mejor trasladar todo lo que era el delivery a otra de nuestras sucursales, que es un poco más pequeña, pero que ahí podríamos entrar pues justamente todo lo que es el reparto a domicilio. Así es que, pues bueno, la sucursal más grande, pues la tuvimos que cerrar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues tener mucha comunicación con todos nuestros restauradores. Nosotros no tenemos empleados, bueno, hablando del tema del servicio al cliente, no tenemos empleados, sino tenemos restauradores. Y nuestro equipo de restauradores justamente nos apoyó y la verdad, pues bueno, ha sido pues también una actividad muy emotiva para nosotros. El hecho de sentarme con todos ellos y decirles, ¿saben qué? Pues las finanzas no nos pueden dar más de 2 meses. Así es que no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero hablarles siempre con mucha honestidad y esto, pues, también el poder sentir el apoyo de ellos, que también, pues, de una manera directa, por supuesto que lo iban a sentir, el poner en suspensión la empresa hasta que volvamos a poner una fecha para reactivarnos. Así es que eso, pues, bueno, fue, pues, también una decisión fuerte, el comentarles que íbamos a tener que cerrar, pero a final de cuentas, pues, siempre también con el respaldo de ellos. Y mucho también de cómo veo yo esto, Lore, es, pues, también parte de todo el camino que hemos venido manejando con todo el equipo del negocio desde hace muchos años. El tratarnos siempre de preocupar por ellos, el darle las mejores condiciones de trabajo, el darle, pues, también siempre una buena cara, un buen ambiente de trabajo, buenas prestaciones. Y eso es parte de lo que nosotros en realidad obtuvimos al poder ser apoyados, pues, también por todo el equipo para poder poner en suspensión la empresa. Sí, y esto, pues, bueno, ¿perdón? ¿Cuánto tiempo estuvo cerradas las instalaciones? ¿O Bueno, todavía sí? todavía está cerrado. Sí, ahorita todavía está cerrado. Te comentaba que a pesar de que el lunes pasado, aquí en el centro del país, se empezó a reactivar la economía, nosotros hemos sido muy pacientes y también muy cautelosos en esa parte. Al mencionarte también que nos interesa mucho más, por supuesto, nuestros restauradores, lo que buscamos es bajar o esperar que baje este semáforo rojo, posiblemente que pase a naranja, para que nosotros ahora sí podamos empezarnos a reactivar, ¿sí? Porque si ahorita es cuando más contagios hay, lo que menos queremos es que nuestro equipo se contagie. Así es que nosotros ahorita igual de una manera tentativa estamos poniendo el 29 de este mes para reactivar. Ahorita los restaurantes aquí en mi ciudad, pues bueno, ya empezaron sus actividades, ya están anunciando por todos lados, pero nosotros hemos sido, repito, muy, muy, muy conscientes de lo que está pasando y queremos ser también, pues mucho más cautelosos en ese tema. No nos quisimos adelantar, no quisimos estar como de cosas
hay que tomar las precauciones del caso para que de repente no se vuelva tal vez incontrolable, ¿no? Por apresurarse a abrirlo anticipadamente, de repente puede ser un efecto contrario. Y en este campo de la alimentación o de los restaurantes, Víctor, ¿cómo recomendarías tú a las personas que de repente empezaron en este negocio y antes de que lo abran al mercado, pasó todo eso de aquí y se quedó su negocio allí a puerta cerrada sin tener su inauguración? ¿Qué le recomendarías tú a esas personas que incursionaron en ese negocio pero todavía no han hecho su lanzamiento? Pues es lo mismo, lo hay que tener mucha, mucha paciencia y hay que tratar también de reformar también parte de las expectativas que nosotros nos hubiéramos visualizado hace unos meses. Se estima que una recuperación económica es muy probable que tarde entre 2 y 3 años. Así es que si nosotros considerábamos en recuperar nuestra inversión en 2 años, pues es muy probable que no lo podamos conseguir. En primera instancia tiene que ver por el flujo de gente. Si uno ya más o menos se puede dar una idea de cuántas personas o cuánto dinero puede recibir a lo mejor durante un mes, pues las estadísticas pues no las tenemos ahorita a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la gente pues todavía está cautelosa por salir a la calle, todavía se limita de cierta manera. Así es que tratar justamente de replantear un esquema de negocio un tanto diferente, que tenga algunas alternativas, pues justamente para poder empezar a manejar ventas como tal, ¿sí? Ya sea a lo mejor con productos diferentes, con horarios diferentes, tal vez cerrando un día a la semana, buscando a lo mejor algún tipo de apoyo también por parte del gobierno, buscarte a lo mejor pues, capacitaciones, seguir todavía con estos esquemas también, bueno, no sé si se maneja ya, pues igual como prácticas profesionales por estudiantes, en el cual, pues bueno, tú les das también ese intercambio del conocimiento y pues bueno, ellos van pues justamente a hacer algún tipo de actividad sin paga, ¿no? Entonces, el tratar pues también de ahorrar lo más que se pueda, el tratar pues de ver que esto pues posiblemente nos tarde unos cuantos meses, pero que seguramente muy pronto estaremos llegando no a la normalidad, sino a esta nueva normalidad, como hoy le llaman, que pues bueno, económicamente va a estar un poco complicada. Ahora también otro dato, pues también para, digo, no es por espantarnos, ¿verdad? Pero ahorita pues la situación ha sido la situación de la pandemia, pero todavía falta una crisis económica, ¿sí? Que esperemos que podamos salir todos bien librados de ella. Ok, entonces pongamos el ejemplo de que se abre a semáforo rojo o pongamos el semáforo naranja para que empiecen ya a funcionar. ¿Cuáles serían aquellas premisas que se pueden ir tomando en cuenta en el que las personas que están en esta industria de los restaurantes sepan, listo, ok, ya voy a aperturar el 29 de julio de este mes, tengo la oportunidad de poder aperturar mi restaurante? Ya sabemos que deben tener las medidas de seguridad, todas las bioseguridad completa, o sea, toda la parte sanitaria la sabemos clarísima, qué es lo que van a tener que hacer, todos los cuidados, la gente con sus mascarillas, seguramente sentados 2 personas como mucho en una mesa, 3 saltados, qué sé yo, son cosas que ya se puede tomar en cuenta. Pero a nivel económico, a nivel de presupuestos, a nivel de negocios, ¿cómo debería ser entonces aquel empresario que tiene su restaurante, que tiene que reactivarlo económicamente a nivel de estrategia? ¿Qué debería hacer para que esos números empiecen a subir? No sé, de repente yo podría decir, tiene que revisar el costo de los platos, Por ver supuesto. el costo de la materia prima, no sé, si me ocurre algo que tenga que ver con la calidad de los productos. ¿Cómo vendría a ser allí para no caer en el hecho de, para yo ahorrarme bajo la calidad? Que eso ese es un ahorro absurdo, puede ser, ¿no? Porque de repente terminas ahorrándote, sí, en economía, pero pierdes a tu cliente que ya no le gustó la sazón, no le gustó el Sí. toque, el sabor que cambió. Una vez que dicen las puertas se abren y ya sabemos todas las normas de seguridad que tienen que hacer, ¿cuáles serían tus consejos para estas personas, para que se reactiven otra vez? Claro, pues bueno, justamente o específicamente en este tema restaurantero, lo primero que se tiene que hacer es una reestructura sobre el tema del menú, sin lugar a dudas, Menú, ¿sí? ok. Empezar a identificar también los platillos donde tienes más rentabilidad, pues bueno, pues tratar también de poder identificar muy bien cuáles son y pues bueno, por supuesto, seguirlos conservando. Y aquellos platillos que tengan un costo
demasiado elevado para ti, que se vayan a un porcentaje alto, pues tratarlos de suspender o mientras removerlos hasta que poco a poco se empiece a activar un poco más. Es decir, aquellos platillos que son laboriosos y que son mucho más costosos para poderlos elaborar, esos por lo pronto hay que irlos también quitando. Pero aún así hay platillos que podrían ser pues platillos estrella, como se le llaman, que pueden tener una buena rentabilidad y son siempre los que regularmente te piden, pues bueno, siempre tratar de mantener la misma calidad con la cual te conocían antes, y eso sí no tienes que escatimar en ellos. Un incremento de precios ahorita podría ser muy complicado, pero a veces sí podría ser un tanto necesario, porque hoy en día también muchos proveedores también están subiendo de precios. Así es que hay que detectar también toda esta subida que pudiera llegar a haber. Así es que en ese ¿Sabes lado sería, sí. qué otro aspecto sería, ya una vez que saben, ya tengo que chequear el menú, ver cuál es el plato que ha tenido más salida, conservarlo? Si este plato en producirlo es muy costoso, pues voy a evitar ese porque me representa más gasto. ¿Qué otra cosa le recomendaría? Veamos unas 3 cosas para que la gente lo tenga así como que súper claro. Ok, esa sería la primera. La segunda sería una revisión completa de nuevo de todos tus gastos y empezar a identificar aquellos gastos que pudieran ser demasiado onerosos hoy en día y que hoy en día tal cual por la situación no los vas a seguir financiando, ¿sí? Me refiero a lo mejor a algunos honorarios, a lo mejor es buena oportunidad también de poder revisar de nuevo un listado de proveedores con actualización de precios para que también ahora te des una idea de posiblemente que a veces estuviste comprando muy caro. Así es que es buen momento ahorita de volver a reestructurar y hacer una limpieza completa con proveedores para poder hacer una nueva selección hoy en día. Ajá. Entonces, ese sería el segundo, una reestructura también en cuanto al tema de proveedores. Y la Paso tercera, y la tercera sería, sin lugar a dudas, seguir capacitando también a tu equipo de trabajo. ¿Sí? Eso también es algo que no tenemos que escatimar, el seguirlos preparando, el seguir viendo ahora, pues, cómo esta parte que nosotros estaremos buscando cuando podamos reabrir, estén nuestro equipo de trabajo completamente comprometido en poder brindar, pues bueno, un cuidado también hacia los invitados, pero por el otro lado, pues también que se pueda sentir lo que te comentaba hace un momento, este trato mucho más humano, ¿sí? Para poder sentir a las personas como en casa, que todos queremos salir ya de repente, ¿no? Queremos estar en algún lugar donde podamos justamente por respirar, ver el sol, aunque sea, y de cierta manera también poder a completar estos 3 elementos justamente con una capacitación correcta de todo el equipo. Teniendo todo esto, pues podemos pensar que podemos cerrar, pues prácticamente esta tríada, para que también los invitados puedan sentir un cambio también de esta reestructura que mucha gente habla, o un renacimiento, por así decirlo. Ok. Y la experiencia del cliente, ¿tú crees que va a variar un poco? Bueno, tal vez podría ser de cómo era antes a nivel presencial, de que sabemos de que inclusive hasta la cercanía, la proximidad que existen entre las personas, pues era diferente a cómo se vaya a llevar ahora. De repente vas a un restaurante y ves a alguien equipado completamente, tipo astronauta, así como con todos los cuidados como debería ser, pero ¿cómo sería entonces, cómo va a cambiar esa experiencia del cliente ahora? Que puede que esté enfocado a la parte de la seguridad, pero ¿cuál sería aquel dolor que el cliente tendría que nosotros ahora, bueno, en este caso los empresarios en restaurantes, van a poder satisfacer aquel dolor o llenar esa expectativa a través de la experiencia del cliente? ¿Cómo sería en ese caso, Vic, ahora en esta situación? Sí, claro, bueno, todo esto tiene que cambiar radicalmente, ¿no? Es lo que te comentaba también hace un momento. Hoy en día nosotros lo que tenemos que darle como una experiencia primaria a nuestros invitados, a nuestros clientes, es que se sientan ellos seguros. Eso es lo primero. Y para todo esto, pues de repente hay que ser un tanto, ¿cómo lo podría yo decir? Tal vez un tanto obvios, a veces un tanto exagerado también, la manera en cómo nosotros brindamos esta sanitización hacia las personas, ¿sí? Porque al final de cuentas eso es una experiencia, ¿sí? La gente está con ese temor, por supuesto, de poderse contagiar. Así es que eso es por un lado, pero por el otro también, te lo decía, es que hoy en día necesitamos ahora empezar a ver a las personas de una manera completamente diferente.
dejar de ver a clientes como clientes y ahora empezarlos a ver desde esta perspectiva más humana, más de corazón, más generando esta conexión emocional con ellos, porque esa ahorita pues va a ayudar para nosotros a ser un gran diferenciador. Ahora que me dedico justamente a algunos negocios que tuvieron que cerrar por estos meses, pongo hoy en día esta disyuntiva que a veces es complicada de responder, de que si realmente el cliente siempre tiene la razón o en algún momento también pensar que si el cliente es el rey. Así es que hoy en día, pues creo que queda muy en claro que a final de cuentas, si no hay clientes, pues los negocios no existen, ¿sí? Y esto es justamente ese enfoque que hoy en día tenemos que visualizar, la manera en cómo tenemos que entregar nuestro producto o nuestro servicio, haciendo, repito, un trato mucho más humano. El tratarnos de desvivir de cierta manera, el entender también qué es lo que hemos vivido como seres humanos hoy en día y mucho de lo que buscamos, repito, pues es generar esta empatía y esta conexión con ellos. Así es que yo podría pensar que hoy en día este va a ser uno de los grandes diferenciadores, Lore, el que podamos generar esta conexión emocional con ellos y de esa manera pues también vamos a lograr el que todas estas experiencias que le estemos dando a nuestros clientes pues hagan que a final de cuentas tengan en mente que en su próxima salida nos vuelvan a visitar. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues volverle a seguir brindando una experiencia todavía mayor a la que tuvo en una primera instancia. Y eso va a hacer que después ellos nos quieran seguir acompañando, pero ahora con sus amigos. Y esto es una cadena que si nosotros empezamos a cuidar cada vez más, la idea es de poder invertir ahorita, no con grandes campañas de publicidad, en campañas de radio o de revistas. Ahorita la idea que nosotros podemos invertir en nuestros negocios es en la capacitación de nuestro equipo. Es la única manera en que yo podría pensar que podríamos salir adelante. El que mejor podamos invertir en nuestro equipo, en cómo ellos están tratando a nuestros clientes. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder invertir justamente en nuestros clientes para que regresen y nos traigan a más personas. No tanto, repito, en poder comprar o pagar una campaña de redes o pagar tal vez alguna campaña o videos, etcétera, sino más bien primero trabajar con la gente que tienes de manera interna. Bien, perfecto. Entonces, como si resumo en una palabra, ¿cuál sería la experiencia que vamos a brindar a los clientes ahora? Sería seguridad, El ¿no? cuidado, Podría sí. ser lo que el cliente se va a llevar a partir de ahora. De repente, antes el cliente lo que buscaba era tal vez felicidad, comodidad, confort, otro tipo de factores. A eso me refería con la pregunta, de que anteriormente la experiencia del cliente era en base dentro de las necesidades básicas, hablando de como una pirámide de Maslow, pero ahora la que prima más va a ser aquella necesidad de sentirse seguro en el lugar donde estés. O sea, yo voy a este sitio porque sé que tiene todas las seguridades y no me voy a contagiar. Así me digan que venden el plato más exquisito del mundo, pero sé que no me voy a contagiar. Yo creo que esa es la premisa final que la gente va a empezar a buscar ahora. Bien, bien. Entonces, eh, ¿cuáles serían algunos aspectos que tú me digas, ok, mira, yo de todo esto que ha pasado en la industria de educación, en la industria de restaurantes, a nivel personal, toda esta crisis, Vic, ¿qué te dejó a ti de aprendizaje? Ya no hablemos de los negocios, hablemos Sí. de Víctor Vázquez. ¿Qué te dejó esto a ti de aprendizaje? ¿Cuál fue ese resumen que sacaste como conclusión? Ok, bueno, son varios, pero en realidad el tratar de cambiar de repente ciertos hábitos que teníamos, el tratarlos de hacer. A veces estamos como que inquietos en algún momento por querer cambiar algunas cosas que nos pueden llegar a costar un poco de trabajo, pero en esta situación, a medida que lo teníamos que hacer demasiado rápido, el que efectivamente te veas tú comprometido en quererlo hacer de manera obligada. Pero aquí a lo que me refiero es de que no necesariamente necesitamos tener una crisis como la que vivimos ahora para poder hacer cambios que a nosotros nos motiven para poder llegar a conseguirlos, ¿sí? No necesitamos esto. ¿Sí? Nosotros lo podemos seguir haciendo todos los días de nuestra vida. Eso es parte de lo que nosotros nos puede dejar esto. Si no necesitamos que vuelva otra pandemia, otro virus para podernos cambiar como personas. Esto lo tenemos que hacer todos los días. Y por el otro lado también yo creo que es lo más gratificante, lejos de lo malo que ha pasado, es que también te ha permitido ahora pues poder disfrutar cosas que regularmente no estabas habituado, o yo en lo particular, que es estar con mi familia, estar con mi hija, estar con mi esposa,
¿sí? Y el poder estar conviviendo como tal, pues de una manera pues mucho más unida, ¿sí? Eso es algo que pues también es una de estas grandes enseñanzas, el poder saber que pues bueno, la familia pues bueno siempre estará ahí contigo. A veces pues bueno, a lo mejor podría pasar un día que no vea a mi esposa, a mi hija por estar encerrado, pero aún Sí. así, pues bueno, saber que realmente lo importante es pues tu familia, ¿no? Como tal. Así es, perfecto. Bueno, realmente creo que a muchas personas ha pasado de que les cambió la perspectiva y empezaron a valorar más las cosas, ¿no? Estando ya en encierro, estando con esta cuarentena que se extendió realmente por mucho más de lo que habíamos previsto, y empezaron a valorar esos pequeños detalles, ¿no? De repente el tiempo en casa o de repente el tiempo con los niños, aunque ya de repente a veces uno dice, ya mucho tiempo, ya vayan a la escuela, ya quiero que tengan las clases presenciales, ya no las virtuales porque son casi que trabajo para los papás también, igual aprendemos en ese entorno. Vic, para ir finalizando, como te comentaba anteriormente, nuestro programa online de entrevista que se llama Ponle tu firma, nos pide también para que el invitado al final nos deje entonces aquella frase de inspiración, aquello algo que te identifique, eso que de repente la gente se lleve de ti. Así que en este momento, Vic, te digo que en este escenario virtual pongas tu firma en esta entrevista para todos, por favor. Claro que sí, Lore. Pues hoy en día podemos entender que en los negocios las adversidades son sinónimos de cambio. Si no actúas, alguien más estará haciendo lo que estás dejando de hacer. Y tienes toda la razón, si tú no actúas, alguien se te va a adelantar. Correcto, Es cierto. así es. Buenísima tu firma, buenísima tu frase, Vic. Y de hecho, recapitulando un poco de esa frase que acabas de mencionar, es muy cierto, porque de repente hay alguien que cuenta con los recursos mucho más rápido para poderlo hacer, pero tu creatividad quedó allí y no la puso, faltó ese botón de la acción. Pero viene otra persona, tal vez un poco más ágil en el momento de tomar decisiones y se te lleva la ventaja, ¿no? ¿Qué haces en un momento así, Vic, de repente? ¿Te ha pasado que estás tú en una situación que de repente tienes ya una idea y de repente otra persona pasa que coincide con la misma idea y se lanza primero que tú? ¿Te ha pasado? ¿Qué has hecho en esos momentos? No, por supuesto que nos ha pasado y que hubieras dicho, ay, ¿cómo no se me ocurrió haber hecho esto antes, ¿no? O tenían Bueno, la misma idea sí, yo y se tenía te esta salió misma idea. primero al otro, claro. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que igual en esta situación de crisis, de repente, por tal vez cierta desesperación en algún momento, tratas de ver diferentes elementos emergentes que tendrías que empezar a manejar. Y a veces lo malo es que perdemos el enfoque. Eso es algo que también a veces no podemos considerar, que queremos hacer o activarnos de una manera muy rápida, pero a lo mejor haciendo cosas que no tienen que ver mucho con el expertise o con lo que yo a lo mejor podría estar ofreciendo. Así es que eso es muy importante, el que no perdamos nuestro enfoque, no perdamos pues, de una manera inicial qué es lo que nos ha hecho que estemos aquí y mantenernos también firmes bajo una misma línea. El no querer hacer también cosas o hacer cosas que no dominamos, simplemente, pues bueno, poder ofrecer cosas que nosotros hacemos con todo el corazón, porque eso también hoy en día influye muchísimo, ¿no? El que te sientas tú también comprometido para poder ofrecer, ya sea un producto o un servicio, pero que lo estás haciendo pues de una manera pues correcta, ¿no? Y que lo estás haciendo pues también con un buen corazón, ¿no? Sobre todo eso que acabas de decir, ponerle el corazón a las cosas que hacemos. Y como tú bien dices, no perder el enfoque. Yo también complementaría, o lo he dicho también, no perder tus raíces. O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cómo empezaste? Porque a veces pasa que llegamos a cierto punto en el que ya llegué a cosechar este éxito y como que viene un estado de laguna mental hacia atrás. Entonces, en esas cosas es empezar a ver y valorar desde cómo fueron los inicios. Tal vez evitar algún tipo de comparaciones, ¿no? En el que yo soy más, tú eres menos, porque aquí no existe un tipo de comparación así con ninguno. Siempre he dicho que no, puede que existan competidores, sí, pero hay mercado para todos. Hay mercado para todos. De repente tú haces lo mismo que otra persona,
pero cada uno tiene su propia personalidad, tiene su propio toque, su esencia, aquello de que de repente lo buscan a él por eso, o lo buscan a él por esta razón. Y el mercado pues es tan grande y ahora es mundial, es Sí, tan diverso de que te puedes conectar con diferentes países del mundo con un clic, que es lo que sí, estamos haciendo ahora. sí, no, eso es yo creo que lo más valioso que tenemos ahorita que nos dedicamos a la educación, pues justamente hacer tal cual lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El poder también escuchar también otros países, otras culturas, y que bueno, pues al final de cuentas nos hace pues igual tan humanos y también tan cercanos, ¿no? Sí, así es. Perfecto, me ha encantado esta entrevista contigo, Vic. Te doy un espacio para que te puedas despedir de la audiencia, de las personas que te puedan estar mirando en este momento y de quienes también van a verlo en su reprise después. Así es, Lore, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder colaborar contigo. Y bueno, pues también ahora el que pues tengamos que hacer o activarnos de una manera diferente. Y bueno, yo siento que también esta tecnología que estamos utilizando ahora, pues bueno, ayuda también para podernos acercar más, nos ayuda también para podernos educar más y que bueno, pues también nos ayuda pues también pues para seguir siendo pues cada vez mejores seres humanos, ¿no? De eso es lo que se trata. Así es que agradezco mucho, como siempre, tu confianza y bueno, pues nos estaremos viendo pronto y bueno, pues también ahora, para que también ahora puedas colaborar con nosotros también acá en el centro de imagen, también para los próximos proyectos que tenemos. Chévere, con todo gusto. Listo, mi querido Vic, también para todos, gracias por la atención aquí, gracias por estar presentes y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido, tus conocimientos, tus experiencias en el mundo de los negocios. Estoy segura de que a muchas personas les puede servir toda la información que nos has compartido muy gentilmente. Muchas gracias, Vic. Audiencia, nos vemos en una siguiente entrega, en el próximo episodio, el siguiente viernes a las 7 de la noche. Gracias, nos vemos pronto.